Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Señores, señoras, yo creo que es uno de los episodios y los temas más esperados, por lo menos por nosotras. Hablo por Lisbeth, hablo por mí, o sea, Y por esto mí también, habla por mí y también. también por nuestra invitada. Mira, si tú eres mujer, si ya te entraste a los 40, si te sientes como una extraña en tu propio cuerpo, este es el episodio para ti. Totalmente. Uno de esos tantos procesos que nos toca a nosotros como mujeres transitar y que creo que está muy mal presentada, ¿no? El tema de la menopausia, ahorita que empieza a salir también este nuevo concepto de la perimenopausia. Y justamente cuando empieza a salir esto nuevo de la perimenopausia, yo soy bien intensa, cuando a mí me interesa un tema, entonces me empiezo a meter y a buscar y tal, pero llega un momento en que uno se intoxica de tanta información, Mm. uno se Mm, abruma, uno se confunde y es como que, mm, no quiero saber más. sí. Entonces, para eso, traemos a esta invitada queridísima, Julie Valbuena. Ella es colombiana, de Barranquilla, es madre de 3 adolescentes y ella es una coach de menopausia, certificada por Girls Go Strong. Trabaja con mujeres alrededor de los 40, educándonos y guiándonos para manejar estos cambios hormonales sin tabúes. Es maestra de yoga, también tienes un curso o algún conocimiento en respiración, es life coach. Y lo que más me gusta, que es como siempre lo hemos tratado, es que tu enfoque es muy integral, o sea, la salud integral, enfocada en esa conexión mente, cuerpo, alma, espíritu, y eso es lo que somos. Entonces, por eso la traemos hoy aquí, para que nos ayude, para que nos dé luz, para que nos acompañe, para que nos enseñe cómo transitar de una manera más relajada y más Me fluida encanta. esta situación de la perimenopausia en la que nos encontramos. Bienvenida, Julie, muchísimas gracias por estar aquí. Mil gracias, Lisbeth y Lisette. Un honor y yo feliz de poder compartir lo que he aprendido y lo que sé que me ha servido a mí personalmente. Y como dices tú, yo también soy intensa. A mí cuando un tema me apasiona o soy curiosa, o sea, no paro hasta que sepa todo, pero después uno se satura, como dices tú, y sobre todo cuando empiezas a encontrar información que contradice la una a la otra y uno dice, miércoles, ¿y ahora Ujú, qué? Entonces ujú, pienso que hay mucho de eso. O sea, tenemos estas redes y esta información ilimitada a nuestra disposición en todo momento, pero también, así como nos ayuda y nos puede dar las herramientas que necesitamos, también nos pueden abrumar y agobiar y correcto. hacer como, en vez de o sea, en vez de decir, bueno, voy a tomar acciones, no sé hacer nada, voy a bloquearme totalmente y mejor me quedo aquí sufriendo. ¿Qué es lo que yo Ujú. veo? ¿Qué es lo que hacen algunas mujeres? Es que se toman como que, bueno, hasta aquí llegué, cumplí 40 señores, vamos a cerrar esto aquí, vamos a guardarlo en un cajoncito y se acabó. Y a cerrar los ojos y esperar a que Dios nos bendiga a ver qué pasa. Y no, ya, o sea, tú tienes 40 y pico, yo tengo 40 y pico, tú tienes, o sea, todas somos ya mayores de 40, tenemos mil cosas divinas pasando en la vida. Y sí, se viene una etapa diferente, nadie lo va a negar. Eh, Ujú, po- pero hay todas las herramientas del mundo y tenemos mucho más poder. Eso es lo que me gusta a mí enseñarle a mis mujeres. Tenemos muchísimo más poder del que creemos y del que nos hacen entender para ujú, manejar esta etapa. Y no tiene que ser una etapa nefasta, una etapa que ya, mejor dicho, o sea, se me acabó, lo que sea. A ver, ujú. La ¿cómo felicidad, se me acabó el sueño continuo, se me acabó o la sea, el, fertilidad y la atracción? O sea, nos sentimos ya como que ya somos modelo la viejo, no, doña. la doña, Ujú, exacto. ujú, No, no. Gracias a Dios ujú. todo está cambiando. Gracias a Dios Jennifer López se ve espectacular a la edad que tiene. O sea, Sofía Eso Vergara, sí, Sofía ya Vergara y Sofía cambiamos. Vergara también. Y muchas eso sí más. es verdad. Porque en mi Eso, gimnasio, yo siempre se lo digo a mis hijos, o sea, si yo veo a mi mamá cuando tenía 40 años, yo decía, es una señora, es una doña, la doña de 40. y Yo las ahorita tengo fotos, 42 y yo no soy ninguna doña. ni por ahí. Pero ni por ahí. Yo también veía las fotos de mi mamá a mi edad y yo decía, no, pero esto qué es, The Golden Girls, pues. O sea, no. Entonces, gracias a Dios, tenemos muchas personas que están rompiendo estos estereotipos. Ninguna de las que están en mi gimnasio conmigo, mis amigas, somos famosas, pero todas estamos muy bien para nuestra edad, todas nos cuidamos, todas entendemos
que eso son nociones viejas de pronto de la sociedad y que como siempre digo, tenemos poder. Y el poder que tenemos es en educarnos, porque en esa educación es que nos podemos empoderar. Cuando tú sabes qué hacer, ya nadie te quita a ti. O sea, Lo bailado. claro, tú bueno, me encanta este podcast. Sí, o sea, ya Julie, cuando tú pero sabes, cuéntanos, ajá, ¿qué nos está pasando? O sea, porque ok, me encantó porque hay una, eso lo dijiste tú en el podcast con Ani Fierro, que tú decías, así como nosotros transitamos la adolescencia y estamos en este cóctel hormonal y tal cual, o sea, a- la preparación es lo que nos va a ayudar a nosotros a transitar. Yo en mi adolescencia no tuve preparación, no tuve conocimiento. Mira, yo llegué a conocer de mi ciclo menstrual y de las sí, fases del ciclo hace 2 años, ¿ok? total, total. Entonces, una cosa que uno dice, bueno, entonces te están pasando unas cosas y tú no tienes ni conocimiento en realidad de qué es lo que está sucediendo. Entonces Claro, me claro. encantó cuando tú hiciste esa analogía de decir, así como tuviste todo tu periodo, tu preadolescencia y todo tu cuerpo se estaba preparando para este desarrollo, lo mismo nos está pasando ahorita a las mujeres, que tal cual, antes era como que, bueno, la menopausia llegaba, los Después calorones, tenemos no puede ser muchachos, ya se acabó. Ya, hasta ya, ahí, te ya. engordaste, lo Sí, que sea, sí, pero sí, sí. fíjate, son 10, y, o sea, tú hablas que incluso podían ser hasta 10 años antes de que llegue ese Ahí día, entonces, casi, ahí casi me Total. dio algo a mí. A mí casi me dio algo con la fusión. Casi. Sí, Sí, un sí, poquito. sí. exacto, entonces, ¿qué nos está Ok, pasando? ¿qué nos Háblanos, está por favor. pasando? Es un tema hormonal. Principalmente hay dos hormonas que se encargan de todo esto, que es todo este baile que tenemos dentro de nosotros, que son el Ujú. estrógeno y la progesterona. El estrógeno se encarga normalmente, o sea, se le tiene mil funciones y podemos hacer un podcast completo del rol del estrógeno en nuestras vidas. Pero si te lo simplifico, es el que está a cargo del ciclo menstrual. Okay. ¿Ya? Entonces, ese es el estrógeno y la otra es la progesterona. Esos son como el rey y la reina de la cuestión. La progesterona es la que nos ayuda a tener hijos, la fertilidad. Punto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El estrógeno baja, o sea, obviamente vamos a llegar a un punto donde estos se van, se acaban. O sea, ya no tenemos, porque ya no tenemos ni que menstruar ni que tener hijos. O sea, están unidas. Ya no tenemos que tener hijos, ya se nos pasó la etapa de fertilidad porque lastimosamente eso sí es verdad. La menopausia es cuando ya no somos fértiles, pero es que la mujer lo ha llevado a significar ya no sirvo para nada, ya no soy Ujú, atractiva, ya no tengo ujú, puesto en la vida, ya soy irrelevante. No, esto es una cosa mm. una cosa es la ciencia y la Biológico. exacto. Uno es ciencia, anatomía, biología y la otra es los significados sociales que le quieras dar tú o que te hayan mandado tus abuelas y tus tías y todo el cuento que la sociedad te está poniendo. Pero ahí sí tenemos mucho poder de decidir. No podemos decidir que el estrógeno se nos acabe. Vamos para allá todas, todas. Ujú. Pero sí podemos decidir cómo lo afrontamos y cómo nos vemos en ese proceso mientras está pasando esto, ¿ya? Entonces, el estrógeno, los dos van a ir en caída, pero van en diferentes patrones. La progesterona, comencemos por ahí, va en decline, o sea, estable. ¿Por qué? Porque Mm, cada año que pasa, todas sabemos que tenemos menos chances de ujú. reducir un óvulo, fecundarlo, todo el cuento, quedar embarazada. Entonces ya ese va como en bajada normal. El estrógeno sí va como en pico y bajada. Eso sí es una montaña rusa. ¿Y cómo sabemos? Si ya estás pasando por la perimenopausia, te vas a dar cuenta que tu ciclo menstrual es muy extraño. Llegan etapas donde tienes el flujo súper fuerte. O sea, como le digo yo, película de terror.com. O sea, eso es murder Halloween. scene, Halloween, Halloween. Ahorita que ya estamos a la vuelta. acá sí. Entonces, hay periodos donde tienes ese flujo abundante que tú dices, de por Dios, ¿qué es esto? Yo a veces digo, me siento como cuando tenía 15 años. Y tú lo Ujú. dices, oye, me vuelven a dar cólicos, me vuelve a venir esta regla súper fuerte, ¿qué es esto? Y de repente te viene dos chorritos y chao. Entonces, ese es el estrógeno haciendo de las suyas, o sea, se está declinando, pero en el proceso sube y baja, sube y Okay. baja hasta que se acaba. Entonces, esos dos, también obviamente la testosterona tiene su efecto, hay otras cosas, pero esos son los dos los que juegan los papeles más fuertes. Y esa bajada de hormonas tiene un efecto no solo sexual, sino en todo. O sea, porque sí son hormonas sexuales, Ujú. pero tiene un efecto integral en todo el cuerpo. Y lo que a mí más me interesa, yo viniendo de un background de mucho de mindset, de yoga, de respiración, de todo lo que es como la parte interna del espíritu, del ser, es que tiene un efecto muy grande en nuestra salud mental.
Y eso Mm, no se está empezando a hablar sino hasta ahora. Y en ujú. Latinoamérica, menos que en Estados Así Unidos. es, así ¿Ya? es. Entonces, Julie, dime. te quiero hacer una pregunta. Uno de los episodios que yo vi de tu cuenta, hablabas, y Ujú, me pareció genial, de los ujú. 4 tipos de mujeres que enfrentamos la menopausia, Sí, ¿sí? Y que el 4 es así como la diosa de la menopausia. diosa empoderada. Este, exacto, la diosa empoderada. Efectivamente, tú dices que el hablar de la menopausia, el hacer cosas para aceptar esa menopausia y transitar esos 4 estilos de mujeres de la menopausia, obedece primero a un proceso de conciencia, ¿ok? Ujú, Y de aceptación. ujú. Pero yo, por ejemplo, hablo por mí. Hace año y medio descubrí la yoga, que casualmente eres también profesora de yoga. ¡Yay! Felicitaciones. O sea, porque había tenido muy malas experiencias haciendo clases de yoga y descubrí a una persona en un gimnasio nuevo y tal. Y, o sea, es una cosa que cuando no puedo ir a mi clase de yoga es como, "Oh", me pone peor que la menopausia. Yo Total. digo, porque es el espacio para eso, conectarme conmigo, aceptarme como soy. Y ha pasado por muchas cosas. Y Mm, hago una retrospección cuando escuchaba ese análisis tuyo. Y decía, mira, hace un año empezó a decir, ya va, esta ropa ya no me puede quedar, o sea, entiéndelo, vas a cumplir 50 años. Ya no te puedes seguir vistiendo así, ya tu cuerpo no puede ser igual, ya, y ese proceso de aceptación, pero no todo el mundo lo hace. Y mm, no todo el mundo vienen esos estereotipos, eso, lo que tú decías, la abuela, la tía, la mamá, mm. la otra, y ahí es donde viene mi pregunta, el contraste de ahora de que tú te volteas en el gimnasio y tú ves aquellas tipas Ujú. tipo Lisette, pues, que tiene los brazos Divinas. así, yo los oculto los míos y ella los enseña, Ah, que están todas definidas, todas no sé qué, sí, sí, y sí, yo sí. tengo 3 años y medio, 4 años haciendo fasting, y en los cuerpos son distintos. ¿Cómo Sí. entra en juego? ¿Cómo analizamos desde tu perspectiva todos esos factores y cuál para ti es la clave para decirle a las mujeres, hey, vivámoslo con calma y amor? Claro, claro. Bueno, antes que nada, tienes razón, hoy en día hay que verle, la mujer tiene que voltear para verle la edad bien, porque los cuerpazos que existen por ahí, la edad que sea, No eso puedo con eso. no discrimina. Ok, entonces, si te entiendo, tu pregunta es, ¿qué es lo que lo mejor que podemos hacer? O sea, Ujú. yo tengo un programa, Para claro, integrar todo eso. claro, claro. Bueno, comenzamos con lo que decías rapidito de como que la manera como si yo he hecho mucho research, hice como un focus group antes de sacar mi programa. Yo he sido mi Ujú. propio también, o sea, mi propio investigación personal. Lo que veo es que mucha gente es como que viene la perimenopausia o menopausia y no me importa, o sea, aquí no está pasando nada, es como que ese denial, Mm, no pasa nada, no mm, pasa nada, no pasa nada, y es casi como un duelo. Si tú ves las 7 etapas del duelo, es casi como el duelo de tu juventud, de tu identidad, de tu feminidad. Es como que, bueno, se está yendo y lo primero es, no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada. Ujú. Ya, la obviamente no, negación. claro, la negación total. La otra es como esa rebeldía, como que me da rabia, también le llaman la Ujú, rabia en el duelo. Vienen los cambios, pero yo no voy a hacer nada. Ajá, no Ujú. voy a hacer. ¿Yo por qué me tengo que adaptar a mi cuerpo? ¿Yo por Sí. qué me tengo que adaptar a la realidad? Yo voy a hacer lo que yo siempre voy a hacer. El otro es que para mí me parece como el más triste, es como que no hay nada que pueda hacer y es como que creo que el más prevalente. Como que ya vimos a Ujú. nuestra abuela sufrir, vimos a la vecina sufrir y es como que "Ey, es lo que nos viene". ¿Y sabes qué? Los doctores te dicen lo mismo. Ay, verdad que Ujú. Correcto. esa es la edad. Entonces, siguen transmitiendo esta pandemia, esta epidemia de no hay nada que puedas hacer, resígnate, mija, ya tú tuviste 40 años, chévere, ya resígnate, ya. Ujú. Agradece que bueno, ya estuviste, vete. No, y ya llega la cuarta, que es, óyeme, ¿qué puedo hacer? Ujú. Edúcame, me quiero educar, me quiero empoderar, quiero saber qué tengo que hacer porque no me voy a quedar así simplemente aguantando que las vaya. O sea, me rehúso a aceptar la cosa que sea así de Ujú. fea, ¿ya? Ujú. Entonces, Pero eso. para eso tienes que tener mucha flexibilidad, o sea, Ujú, y adaptarte a estos nuevos, porque, o sea, si yo me resisto, es decir, ok, déjame ver qué puedo hacer, pero, y mi expectativa es, déjame seguir teniendo, o sea, mi expectativa es, voy a estar a como yo era a los 30 ah, sí, y voy a hacer todo sí, para llegar sí, allá, no, o sea, sí, es sí, adaptarme sí, sí, a esto nuevo que está sucediendo dentro de mi sí, cuerpo, Así a mismo esto es. nuevo sí, a esta nueva persona, a esta nueva figura, a sí, esta nueva, y aparte de todo esto, que este duelo me encanta de esa analogía con el duelo porque es tal cual así, o sea, y es en realidad estás perdiendo una parte conocida de ti.
sí, conocida, pero no sabes que Ujú, viene otra. Claro, o sea, toda Ujú. muerte da pie a algo que crece. O sea, A tú, un renacimiento, un nacimiento. la niña Ujú, dejó de ser niña para volverse adolescente. ¿Qué la cambió? Que ujú, ahora ya puedes reproducir, ya puedes tener hijos. Eso es lo que te está cambiando. Dejaste a ujú, un lado, ay, esa ternura, esa inocencia, ahora te llama la atención el sexo opuesto, las hormonas te están llamando que te gustan los niñitos. Entonces, ujú. dejaste de ir a niñita, ahora eres adolescente. Luego te vuelves madre, ya dejaste de ir a la libre, ahora tienes esta, o sea, cada etapa, pero ninguna es Claro. mejor o peor que la otra. ¿Ya? Y, Mm, correcto. ok, aquí dejamos de ser fértiles, sí, pero la creatividad de la mujer no se va simplemente, o sea, obviamente la palabra creatividad viene de crear, y eso es mucho el ujú. segundo chakra en yoga, que es donde está el sistema reproductivo, ¿ya? Está la creación. Pero nosotros, nosotras, no solo estamos aquí para crear hijos, Seres humanos. Ujú. claro, podemos crear mil otras cosas, podemos crear un emprendimiento nuevo, arte, tenemos toda esta libertad que nos llega ya después de la perimenopausia, después de la menopausia. Cuando somos posmenopáusicas tenemos una libertad que a veces se nos olvida. Óyeme, ¿a quién le encanta que le venga la regla? A mí no, y nunca me ha gustado. Entonces, por favor, celebremos eso también. No, yo le he pedido a Dios muchas veces en mis rezos que Ah, por lo menos los ¿ves? hombres le venga una vez al año. Bien, O y sea, me total. parece injusto eso en la vida. Total. Entonces, Total y es absolutamente. cambio de perspectiva, porque viene, sí, perdemos una identidad, pero viene otra. Somos las mujeres, si algo sabemos es que somos multifacéticas, divinas, diosas, dinámicas. Ujú. Entonces, estamos cambiando, pero no estamos perdiendo nada. Acuérdate que la energía ni se crea ni se destruye, la Se energía se va Se transforma. transforma. transformando. Eso mismo Ujú. pasa en la Eso me perimenopausia y encanta, la eso que menopausia. estás diciendo. Sí. Eso está Entonces, por precioso. eso es que yo digo que hay un elemento muy importante, niñas, y es la manera como tú decides, Ujú. qué significado decides darle a lo que te está pasando. Y si no nos hacemos conciencia con estos podcasts, con personas que están metidas en estos temas espirituales o de por lo menos de conciencia interna, de introspección, nos quedamos con las creencias heredadas de nuestras mujeres en nuestro linaje familiar. Y no Así es. tenemos este poder de cambiarlo, no solo por nosotras, sino por nuestras hijas, por nuestras Ujú. sobrinas, por nuestras nietas, por todos los que vienen. Entonces, a mí me parece que estamos en una etapa muy linda donde estamos empezando apenas a cambiarlo, pero a mí no me queda duda de que esto va a cambiar totalmente y en un momento se reirán, así como nos reímos de los cassettes, se van a reír de, ay, a los 50 años las mujeres ya pensaban que se le había acabado la vida. Jaja, ¿te acuerdas? Sí. Julie, y Y, yo te quiero hacer otra pregunta, porque otro Dime. de los como paradigmas que hay, Ujú. tal cual cuando hablabas del tema hormonal y todo eso es que también cambia o se elimina o se bloquea, ya no existe la vida sexual Ajá, después de lo la mismo. menopausia. Cero, Eso es, cero. ajá, bueno, se te acabó el líbido, ya no existe, ya no aparece, y tú dices, ya va, pero hemos tenido un episodio con una Mm, doctora que ella dice, yo descubrí mi vida sexual a partir de los 64 años cuando imagínate. decidí entender Ya, que yo podía transformar lo que yo soy en una excelente yo. O sea, claro, entonces, total. ¿cómo también eso Ok, lo explicamos a través de la claro, menopausia? claro que sí. Bueno, de nuevo, existe la realidad y la ciencia, lo que no se puede negar, y es que el estrógeno bajando, la progesterona bajando, tienen cambios en nuestra vida, tienen cambio en nuestra salud sexual, tienen Deseo. cambio en nuestro deseo y todo eso, porque son hormonas sexuales. Entonces, claramente van a afectar esa área. Pero, dos cosas. Uno, se pueden mitigar con los hábitos que vamos a hablar ahora, que es mi programa, lo que yo trabajo con las mujeres, lo que yo enseño. Y dos, también la parte mental. O sea, si por decirte, la pérdida de estrógeno, el estrógeno es lubricante, es humectante, es Ujú. antiinflamatorio. Entonces, cuando el estrógeno se va disminuyendo, se van resecando los tejidos. Todos los tejidos, la piel, el pelo, los ojos, Los mm, labios. los labios, esto y los labios Todos, también, todos los labios. todos los labios se empiezan a secar. Entonces, sí, hay algo que está pasando puntual porque las hormonas se están bajando, pero también existen unas cosas muy bonitas de la perimenopausia y menopausia. Muchas mujeres vivimos nerviosas de no queremos quedar embarazadas, o sea, como que la responsabilidad anticonceptiva está en nosotros, más que en el siempre. hombre. Claro, ya cuando tú no puedes tener hijos, existe una libertad que muchas Mm, mujeres nunca han sentido en su vida y eso te puede dar a ti pie con un trabajo, obviamente te cuidas tus hormonas,
Ujú, puntualmente con las cosas que te voy a enseñar, pero también tú cambias esa perspectiva de decir, oye, ya esto lo estoy haciendo únicamente por placer, únicamente por conexión, mm, por mí, porque yo quiero, y eso es un sentido lindo. O sea, ujú. ¿me entiendes? Le quita eso, ya no soy fértil, sino, hey, ya no soy fértil, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Me entiendes? Ya no tenemos que estar contando Rueda los días ni libre. nada. Total, ya no hay nada o sea, cero estrés. Entonces, todo eso es como te digo, lo que tú decidas hacer. Yo creo que esa es la clave, lo que tú estás diciendo, el cuál es la perspectiva, y tal cual nos pasaba, por ejemplo, con el tema de la adolescencia de nuestros hijos, ay, que ya va a venir la adolescencia de los Ujú, niños, claro, si uno ya entra con esa perspectiva, con esa expectativa de que de que la etapa va a ser una cosa horrible, de que se van a convertir en unos monstruos, de que no nos Sí, van a sí. querer, igual con lo de la menopausia, o sea, Todo es o la esta transitar de la predisposición. perimenopausia, ¿cómo voy a Total, transitar? Pero la total. verdad, lo que sí es que están sucediendo cosas en nuestro Sí, cuerpo, o sí, sea, sí. No este, vamos a ser la primera mujer que dice que no está pasando nada. Ya está aquí Julia a decirte, medita todos los días y no te va a pasar nada. No, no, no. O sea, sí están pasando. pero O sea, entonces para resumir un poquito, ¿cuáles son los síntomas para yo saber? Sí, mira, ya yo estoy ujú. Bueno, en este tema de la perimenopausia, o sea, claro. hablaste del ciclo, de las El ciclo es el irregularidades más del ciclo. obvio, el ciclo es el más Ajá. obvio, ¿ya? Pero luego empieza, los calores tienden a ser mucho más después. La gente piensa, bueno, vamos a devolvernos un poquito. Menopausia, la menopausia creo que está mal, hay una concepción errónea y es que la gente piensa que es una etapa. La Mm. menopausia es un día en la vida de la mujer, que es el día que cumple 365 días sin tener su ah, periodo. Entonces tú eres correcto. perimenopáusica, menopáusica un día, posmenopáusica hasta el día que te mueres. Entonces O eso es sea, es importante. el cumpleaños de la no menstruación. Me encanta Ay, tu mira, cumpleaños. No, tenemos que no, yo no he celebrar el llegado, cumpleaños. Pero yo a no he ti llegado todavía. te Yo todavía falta, no he tú tranquila, llegado. amiga, te falta. Bueno, entonces, en la perimenopausia empieza todos estos cambios. El más notorio es ese, Irregularidades del las ciclo. irregularidades en el periodo. La Ah, menopausia es perdón, la posmenopausia es la que tiende a traer los calores. También vas a ok. sentir fatiga, te vas a sentir de pronto como dolor en las articulaciones. Mm, Sueño malo es uno de los más grandes también, se te empieza a dañar el sueño. Yo mm. nunca he tenido buen sueño, entonces eso a mí no me preocupaba mucho, pero hay personas Ay, que Chus. toda la vida han dormido deli y de repente, oye, no puedo dormir. Eso es gran signo de que viene la perimenopausia. Mm, Grasa abdominal acumulada, otra muy común. ujú. Depresión. Pero ¿sabes qué pasa? Que el doctor no te va a decir que viene la perimenopausia. Te va a decir Ujú. que viene de mil otras cosas o rapidito te escribe una receta médica para que no pasa nada, aquí vamos para adelante. Ya, entonces, muchas cosas, irritabilidad también. ¿Y sabes qué es lo Pero que pasa? esta depresión y esta irritabilidad viene ¿por qué? ¿Por el tema hormonal Por el tema hormonal. o porque nosotros nos deprimimos por todo lo que nos está pasando en nuestro cuerpo? Y Me, claro, es un... me encanta lo que acabas de decir, porque es casi como uno que vino primero, el chicken or the Ujú, egg. el huevo o la gallina. Exacto. Es porque normalmente los cambios perimenopáusicos comienzan alrededor de los 40 y si tú te das cuenta, alrededor de los 40 para una mujer promedio, si eso existe, estás con hijos ya mayores y con padres ya mayores. Entonces, ¿qué Ujú. tienes? Cuidando a tus Mm. papás, con el miedo de que de pronto se te van a ir, ¿ya? Miedo nuevo. Tus hijos ya están un poquito mayores y de pronto están más independientes y de pronto están en la adolescencia y está difícil la cosa. Estás tú todavía como en ese contraste de ya me siento bien en mi piel, ya tengo esta confianza, pero el cuerpo me está cambiando, entonces estoy perdiendo un poquito de mi juventud y mi feminidad, pero ahora por fin ya me siento confiada en quién soy. Entonces es un momento de muchos Mm, contrastes. Entonces, Ujú. sí, en la vida real estás cargando con cosas nuevas y diferentes que pueden llevarte fácilmente a sentirte más triste de lo normal o a sentirte abrumada. Y también están las hormonas juntas. Entonces es un ping pong. Me siento así por esto, así claro. estoy, me siento. Entonces, en los dos. Pero sí, muchos temas de salud mental que no se tocan No se mucho, hablan. ¿no? Ujú. ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres tan lindas como somos? Me lo callo, me echo la culpa, no le cuento a nadie y sufro sola. Cuando existe una Mm, comunidad de billones de mujeres que te entienden porque estamos pasando por lo mismo. Y eso es lo que yo quiero, que empecemos a hablar de los temas, que empecemos a Ujú. compartir sin pena. No eres rara, eres una mujer perimenopáusica. Así somos miles y miles y miles y miles. Entonces, ujú. hablemos del tema sin pena. Yo por lo menos cada vez que salgo con mis amigas es el tema primordial. Oye, me siento así. Oye, ¿te ha pasado qué tal? Oye, tal, sí. Y nos reímos y qué te podemos hacer y todo. Es más, por eso fue una de las razones que yo decidí certificarme en esto.
porque yo digo, oye, es el tema del momento. Vamos a ver qué puedo Así hacer mismo yo. es. Ujú. Yo Bueno, en entonces estos quiero días hablar, mandé, ajá, cuéntame. perdón, No, 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 yo no, quería no, dale. contarte de un reel y aunando a eso que estás diciendo de todos los síntomas, yo mandé un reel en estos días también a todas mis amigas y mis comadres que ya no estamos en estas mismas locaciones y decían, todos más uno, tengo todo lo que dice esa señora más uno. Y la irritabilidad, y otra de las cosas y de los factores es que quiero involucrarlo desde obviamente en mi rol, y lo has anunciado varias veces, pero en esos 40 años o más, un poquito más, es esa identidad de que estoy perdiendo esa posibilidad incluso de dependencia con mis hijos o tengo dependencia ahora de mis padres hacia conmigo. Pero hay otro factor importantísimo, y yo lo hablo desde lo que yo estoy viviendo. Tengo a mi hija de 15 años que está en un proceso también de condición hormonal y entonces mi esposo en estos días dice, Dios mío, una premenopáusica y otra con adolescente con regla. Mm, Y entonces le dice a mi hijo, calladito nos vemos más bonito. En estos días, calladito, vamos a hablar lo menos indispensable, tráele el sneaker, tráele el helado, porque adicionalmente creo que es importante que no caemos en cuenta de eso. O sí, sea, en que esta etapa de la menopausia coincide muchas veces en Total, que, total, Dios mío, porque es justo en la etapa de la adolescencia de los muchachitos. total. Pero Dios, no puede ser más fácil. es ese cóctel hormonal de esta Sí, gente que más bien se le está creciendo las hormonas y de nosotros que más bien se nos están bajando. total. Pero es una oportunidad muy bonita. Yo, por ejemplo, también que tengo un varón y una hembra, y yo se lo digo a él mucho también. O sea, porque también esto es un tema, no nada más de información de De nosotras las mujeres, que mujeres, obviamente correcto. somos las que tenemos que tener, porque es nuestro cuerpo, es lo que nos está Ujú. sucediendo, pero también las personas que están a nuestro lado, o sea, nuestros esposos, en este caso nuestros hijos, que él en algún momento va a ser novio, compañero, y se le dije, tú tienes una mamá y tienes una hermana. Y no se Ujú. trata de decir, ah, no, ya tienes su periodo, entonces son unas Están locas, las ¿no? No es que somos insoportables, unas claro, locas, es que claro. están ocurriendo cosas dentro de Ujú. nuestro cuerpo Sí, que sí, muchas veces no, sí, o sí. sea, nosotros no podemos controlar. Sí, sí, es que Entonces, eso, la hormona es Sí, demasiado poderosa. extrema. Dígame los cambios de humor, lo que tú hablabas. La Mira. irritabilidad. Mm. O sea, es Y increíble. hay Yo me he tomado, depresión, ansiedad también, todo junto, porque es que se van, e o incluso sea, agresión. De sí, sí, repente, sí, sí. Pero me espérate, parece eso ladrando. tiene su razón, porque también en estos momentos, con todo este cambio de hormonal, el cortisol, que es la hormona de estrés, se sube Ujú, mucho, tanto por los mm, hábitos, que todavía lo hemos tratado, pero ya lo voy a tratar. Cierro esto y ya sí. pasamos, hablamos de eso. Los malos hábitos nos suben el cortisol. El cortisol sí ya se tiende a subir en este momento con el cambio hormonal y que el cortisol da rabia, crea rabia, o ujú, sea, pero soberbia, histeria, eso, o sea, es que eso no es de loco, eso es, Mm, todo ujú, tiene su razón, todo tiene su razón, y eso es cortisol mal manejado y ujú. elevado, que Correcto. no te me acerques, que ya tú sabes No quién te quiero viene. ni ver. y que no se puede controlar. O sea, Es yo se lo digo a mi incontrolable. esposo, es que no lo puedo controlar. O Aquí no sea, hay yoga, respiración ni nada. Oye, está pasando algo hormonal en el cuerpo que uno sabe. aquí O no hay sea, gestión emocional que sí, sí, valga. sí. Regulación se salió de la película, salió del Me chat. salió. Exactamente, tal cual. Ella Me no vino encanta hoy. eso. Ella no vino. Bueno, Se lo libre voy lo a decir a mi máximo. esposo así. Mira, Marcada ausente. la gestión emocional, la madurez, se acaba de salir del chat, Sí, se total. multiplicó por cero, se perdió en el bosque. No está. No, bueno, lo máximo. Bueno, niñas, mira, yo tengo una analogía que me encanta y me imagino que todas hemos pasado por esto, que tú estás en un restaurante y te tocó una mesa súper chévere, pero está desbalanceada. Tiene una patica floja. Entonces tú, ¿qué haces? Llamas al mesero que te traiga un cartón envuelto para que lo pongas ahí porque comer ahí es insoportable. Cada vez que te echas para Ujú, adelante, se te va a caer el agua. Entonces, hay 4 pilares que yo recomiendo para manejar y mitigar eh, este tema de la perimenopausia y menopausia. Todas son importantes, porque si no, tienes una mesita que tiene una patica así y vas a estar, o sea, no vas a estar contento, no vas a disfrutar. Pero ujú, mientras tengas las 4, tú le puedes poner a esa mesa lo que tú quieres que no se caiga, porque está ujú, estable, está firme. Entonces, ¿cuáles son? La primera, tu nutrición. Ahora sí o sí hay que empezar a comer como debimos haber comido toda la vida, pero Ujú, como somos, ahora sí ya no podemos saltarnos la proteína. La mm, reina del baile es la proteína. Fibra, importantísimo. A las que no les gustan los vegetales y todo el cuento, pero ya cambiamos. Ahora sí, señoras, toca. Carbohidratos, esa es otra. Todos estos ujú, años que hemos pasado pasando hambre, que el low carb, que keto, que la vaina, que no sé. No, mija, esto hoy en día hace muchísimo daño. Eso afecta mucho el cortisol, nos afecta, oye, nos afecta el sueño. ah, Entonces,
hay que empezar a comer bien y de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, la nutrición es gran parte. Es más, simplemente enfocándose en la nutrición, yo creo que tienes el impacto más grande, ¿ya? Luego, Ya va, y espérate, y el ayuno, porque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo que si a mí personalmente el ayuno señores y no me señores, funciona. no funciona y en esta etapa me da mucha pena contigo, Lisbeth, te voy a decir lo que lo No, haces. es que ya yo lo hice el cambio. Bueno, Es que bueno, tuve que sí, sí, hacerlo, tuve que no, ya, empezar a incorporar mm, ya el desayuno, porque sí, si no, sí, 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 mataba. sí, 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 ya, y te explico por qué. Ok. Es Ayuno. importantísimo, imperativo a esta edad comer mucha proteína. Es más, comernos 1 gramo de proteína por cada libra de peso, ¿ya? Entonces, si yo Wow. peso 120 libras, yo tengo que comerme 120 gramos de proteína. Y sabes que es difícil, porque nosotras no Sí, somos es hombres y mucho. es difícil, es mucho. ¿Y qué pasa si tú cierras el tiempo que tienes en un día para comerte 120 gramos de Claro. proteína? Dime tú comerte 120 gramos de proteína en 6 horas. Señores, te toca Sí, meterte no. 10 pechugas No, de Créeme y que que eso, pollo. no. y que esos Sí, 120 gramos de proteína, me imagino que eso es algo tú también que enseñas en tu Sí, eso programa es y que la gente que programa. todo, quiera ir, pues que lo haga. No es que tú todo. pesaste la pechuga de pollo y te pesó 100 gramos, ya están mis 100 No, gramos. no, 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 ahí hay Es algo grande. El valor exacto, nutricional el en valor, cuanto a la exacto, proteína que te da a tu cuerpo versus lo que pesa como volumen encima. exacto. Sí, todo eso yo lo explico. Y al principio es rarito y ya después le coges el tiro y no puedes no Ujú, hacerlo. O por lo menos así me Correcto. siento yo. Entonces, uno, irse en estos ayunos, estás cerrando el tiempo que necesitas para comer. Y muy difícil que una mujer se coma en 6 horas 120 gramos de proteína. Si es que pesa 120, si pesa 150, imagínate, más difícil cada vez. Entonces, ujú, mal, mal. Y también con regulación, se te sube el cortisol porque es que el ayuno es una manera de poner a tu cuerpo bajo estrés voluntario creado por ti. Lo que se llama ujú, en inglés hormesis, asumo que hormesis en español, pero es buscar la incomodidad o el estrés a propósito. Pero en este ujú. caso, te subes el cortisol y no queremos más cortisol elevado, orillas, porque se sale el Mm, diablo y también nos afecta el sueño. El cortisol es el que hace que retengamos grasa abdominal. La grasa abdominal, esa mm. barriguita que las mujeres se quejan, eso es puro cortisol, mal manejado. Todo eso puede ser agravado por el ayuno. Así que el ayuno se acabó. Y además que qué rico comer cuando uno quiera, oye, no. Ay, Ay, sí, 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 entonces, sí. Eso que tengo que estar esperando ay, las sí, 13 sí, horas, me estás faltan con tu 5 amiga, me minutos. faltan 12 minutos para comer. Ay, no, o sea, vamos a comer, ya. Entonces, bueno, eso sí ya se va. Eso, todo eso, el keto también terrible. Keto es Mm, terrible porque reducir o eliminar los carbohidratos es lo mismo. Te sube el cortisol porque el carbohidrato te da claro. felicidad. El carbohidrato genera serotonina y son deliciosos. O sea, pero ¿por qué? Óyeme, yo también digo a mis estudiantes, a mis clientas, ya hemos sufrido 40 y pico años, oye, porque no lo Oye, pasa sí, rico. ¿No estoy será de hora acuerdo. ya de tratarte Que bien, ya en vez de soltar, pasar Dios, hambre, entrégate. de la perfección de la vaina que Eso es. atiendo a todo el mundo? Óyeme, it's our time. Ya, Es hora de tratarnos bien. Qué ya, bonito eso. Qué claro. bonito eso. Entonces, bueno, nutrición con la proteína y fibra de eh, eh, Adecuada. eso. Luego nos vamos a el entrenamiento. Se acabaron los maratones, se acabaron el cardio de Barry's Bootcamp, se acabaron el HIIT enloquecido. Todo eso lo puedes hacer, pero necesitas darle prioridad a el entrenamiento de pesas, resistencia. Ujú, ¿Por qué? Porque necesitamos generar músculo. ¿Por qué? Porque el músculo nos ayuda a mitigar, o sea, tener masa muscular nos ayuda a mitigar los efectos de la pérdida de hormonas. Y ya después de los 40 nos toca ir más duro porque si no hacemos nada, estamos perdiendo masa muscular. Así Ujú. que entrenar duro nos lleva a base o de pronto un poquito más, porque vamos Desarrollo. en contra de la corriente. Entonces, ujú. ahí entra la proteína, ahí entra comer suficiente y ahí entra entrenar duro. No te estoy hablando de Arnold Schwarzenegger que te vomites en el gimnasio como veías a los Ujú. bodybuilders antes, pero sí hacerlo con fuerza y que tú sientas que estás haciendo trabajo de resistencia. O sea, la pesita de 2 libras y media, amigas, úsala No, se puede para para levantar las poner, bolsas de basura. para poner, Julie, pero tú sabes que yo entreno, pero yo entreno en ayuno, porque es que yo entreno muy temprano. no, está Entonces, bien, ¿qué, yo qué opinas también, de eso? te voy a decir Sí, que no, así. yo también. Si como No, ahí sí, sorry, pero no puedo. te tomas un café, por lo menos antes de ir al Sí, gimnasio. sí, 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 Bueno, sí, No, yo y no, agua. en No, yo serio, a sí. palo seco. No, bueno, a sí palo es seco. importante sí es importante que le pongas algo. Sí. ¿Y sabes Okay. cómo haces un hack para que no te toque comer? Porque yo también entreno temprano y no me gusta llegar llena al gimnasio. Siento que en un No, squat yo no me voy a puedo. explotar. Sí. Ajá. Ujú. Coge y le echa 20 gramos de proteína a tu café y lo revuelves y te queda como
capuchino, porque eso es el lácteo, y ahí tienes más o menos, o sea, tú le quieres dar a tu cuerpo más o menos 15 gramos de proteína en cuanto a macronutrientes a tu cuerpo antes de entrenar, sobre todo si Antes. vas a hacer Ah, cardio. ves, eso, Ya eso sí no lo después, hago yo. sí, bueno, hazlo y me cuentas qué tal, además que vas a rendir mejor. Ujú, O sea que si ya te tomas, tómate un café, porque es que el café también con creatina adentro y proteína, mija, eso es ujú. Yo me bomba. lo Ay, tomo, no, pero pues, después. Yo El me lo café, no tomo así puedo. tal cual, pero después. El café, le pongo un no, poquito de leche de almendra, la no. proteína, la creatina y colágeno. Te explico, haz eso, pero antes. Te Antes. explico por qué. Porque cuando tú entrenas, generas cortisol. Acuérdate que estás poniéndote otra vez, así como el ayuno, estás poniendo a tu cuerpo bajo estrés intencional y el cortisol se sube. Y tú quieres que después de que entrenes, el cortisol se baje. Porque el músculo crece con el cortisol bajo. Si tú estás en estrés, tú no estás en tema de crecer músculo, tú tienes que relajarte para que el músculo crezca. El café sube el cortisol. Entonces, tómatelo antes de entrenar, subes el cortisol, entrena con el cortisol y luego rest and digest, sistema parasimpático entra a hacer su papel. Todo tiene Muy su bien. ciencia muy bonita. Hazlo, Licey, y me Esa es cuentas. la segunda Voy. patica. La segunda patica. Tercera patica, el sueño. Así de importante es que lleva su propia pata. Y Mm, ese es el que yo vivo pendiente. O sea, yo, nutrición, fácil. Entrenamiento, fácil. Sueño, toda la vida he tenido problemas con el sueño. Vivo en función de cómo mejorar mi sueño. Cada vez estoy más cerca. Pero sí, el sueño es el que te maneja el cortisol, el que te ayuda. O sea, si estás todo el día estresada, si no duermes bien, estás todo el día con el sistema nervioso a toda y eso envejece más rápido. O sea, las hormonas, todo no funciona. O sea, el cuerpo necesita descansar correctamente, sobre todo en esta etapa donde el cuerpo está pasando por sus cambios y hay que Ujú. darle ¿Y cuántas horas, Julie, es lo ideal para 7 a realmente? 9, 7 a 9. O sea, Mm, 8 no es para todo el mundo. Yo me atrevo a decir que incluso unas 6:30 a 9 serían las ideales. ¿Cómo vas a saber? Tú te levantas lista para el baile. Tú tienes, o sea, hay personas que 7 rinden perfecto, hay personas que 9 y, ay, Dios mío, me falta. Tú vas a ver cómo eres, o sea, ok. te llegas a conocer. Pero Yo Pero soy con, de no 10 menos de 11. 6. Yo soy de 10 11 más o menos. ¿en serio? Lindo que está en la adolescencia. Dios mío, esas Cuando no, son mis cuando hijas. no dormía Ay, 24 no, yo horas. amo Qué dormir, es rico, lo máximo de lo qué máximo. rico. Tú eres de las que Y mi duerme esposo se queda sonriendo. impresionado, o sea, mi esposo se queda impresionado, ya va, esta No, tipo pero acaba de decir que va a perfecto. dormir No, un listo, momentico, súper, me morí, o sea, súper, Yo no. súper. Pero entonces muy no menos bien, de 6 horas, o sea, mínimo seis no, horas hay que dormir. Mínimo Ujú, ajá, están 7. escuchando, Sí, muchachas. sí, sí, A sí. mínimo No, 7. ajá, para mí esta es la más difícil porque, a ver, yo Ujú. puedo controlar qué me como, yo puedo controlar qué entreno, pero yo me Sí, acuesto a sí, dormir, yo no pero puedo no puedes, controlar si voy a dormir o no. claro, Pero, mira, claro. para estas amigas mías que se levantan a las 3 de la mañana todos los días, eso es cortisol elevado no regulado. Te levanta a las 3 porque tiene que ver con el ritmo circadiano y con tu manejo de estrés eh, malo. Entonces, si tienes ese tema, entonces ponte a manejar el cortisol con una higiene, o sea, existen unos pasos muy específicos que los puedes encontrar en todas partes, porque yo también lo enseño en mi programa, para abrirte las oportunidades a un sueño más restaurador, eh, o sea, más óptimo, más Reparador. placentero, más reparador, reparador. eso, esa es la palabra, a veces Ujú, se me va en español. Y el ujú, último, que me encanta a mí porque es como lo que yo hago, es manejo de estrés. O sea, ya hoy en día, ay, ujú, que voy a ir a yoga, me voy a dar el lujo de... No, hay que hacerlo porque lo que hablamos, sale el diablo, ya todo está, o sea, es difícil ujú. regularse, las hormonas están jugando con nosotras y hay que tomarse el tiempo en el día para manejar el estrés, además que tenemos más estrés de lo normal, estamos emprendiendo, tenemos a nuestro papá enfermo, el esposo está pasando por su crisis, o sea, hay de todo, estamos aquí siendo todo para todos, pero hay que hacer antes que nada, como me decía mi mamá, uno de los mejores consejos que nunca se me olvidarán de ella es, como en los aviones, tú te pones tu máscara antes y luego le pones Primero. la máscara a los demás. Ujú. Entonces, igual, esto ya no se volvió de que "Ah, me voy a dar el lujo de ir al spa". Te tienes que tomar tus tiempos diarios y Así es. consultarlo con tu familia, con tu jefe, con todo. Óyeme, yo necesito esto. Por eso es que estamos viendo tanto en las oficinas que si pausa activa, que si wellness Ujú, programas, porque es que ya no es lujo, ya no es Y así para es. eso tienes que conocerte, o sea, saber cuáles son los esos triggers, recursos que a ti te ayudan a regular o tener esos momentos de paz. Y, claro. Bueno, y fue lo que tú dijiste al principio. Fíjate que todos estos pasos no es nada extraordinario. Y eso no Eso es lo que deberíamos, yo ey, no, digo. no deberíamos esperar a tener 40 para empezar a hacerlos. O sea, Lo mientras debiste más haber antes, hecho, lo debiste haber hecho desde tus 18 años.
pero ya Así que tú lo es. dijiste, ya hoy no puedes, o sea, como me encanta que lo hayas dicho, Alicia, porque a veces trabajo con mujeres y están esperando que yo haga una magia y levite y Ajá. le Sí. dé esta poción especial y yo, no, esto es lo que tienes que hacer. Pero eso sí, la nutrición es donde más hay como confusión, porque Sí, sí Sí, como pero mujeres, y yo me atrevería información aquí, que también. ya hago el compromiso, Julie, que ya se está acabando este tiempo de este episodio, pero hay que hacer un episodio 2. ¿Por qué? sí, Porque tú hablaste, y Lice cuando te presentó, hablaste de que esto es una visión holística. ujú, Hablaste de esas 4 ujú, patas de la mesa ujú, y hablaste de esa parte. Pero yo creo, y ahí corrígeme, que parte de este proceso integral tiene que ver mucho con cómo yo estoy queriendo visualizar esto, cómo yo Ujú. estoy poniendo la parte de arriba de la mesa. Porque tú total, dices, yo puedo poner muchas cosas después arriba, pero si no tengo herramientas de conocimiento de aceptación de quién mm, soy, si ujú, no me dedico a decir, ok, ya hoy hago pesas, pero también la yoga, también la meditación, ujú, que no es una ujú, cosa de los budistas, que ujú. del alma, que no, porque esas son las cosas que se Sí, sí, dicen. sí, No, sí. yo no creo en eso, yo no sé hacer eso, la respiración, ¿qué es eso? ¿Para qué respirar todos los días? Imagínate tú, sí. Todos Ujú. esos factores, yo creo que eso es la parte 2 de este episodio, porque yo creo que eso tenemos que hacerle saber a la gente lo importante, lo válido, lo maravilloso que Ujú, es para ayudarte a sobrellevar esta etapa. total, Así como le damos herramientas a los papás para transitar la adolescencia de nuestros hijos, démonos nosotros también esas total, herramientas totalmente. para ¿Sabes qué? poder transitar eso. Me encanta que lo digas porque es que existen todas estas nociones, estos tabús, como que si haces yoga, ay, no eres católica. Yo he oído de todo Mm. en este Ay, mundo, sí, sí. o de la mujer, mejor dicho, que no trabaja nunca y tiene todo el día Ay, para ir. sí. No, no, La no. holística. Sí, o sea, no, no, o sea, saca todo eso a un lado. Ey, es Así es. conectar con, como dices tú, conectar Así contigo, mismo. tomarte un Entonces, espacio para saber tú. Y eso es gran parte del manejo de estrés, es qué le estás metiendo a tu cabeza y a qué le estás dando energía. Por eso también, eso sí tenemos ahí mucho control nosotros. Las hormonas son poderosas, pero nosotros también, amiga mía. así es. Ujú. Así que bueno, señores, no queda duda, esto es episodio 1, episodio 2 de la menopausia con la señora Julie. El compromiso está hecho, ya nosotros nos queda detrás de telones aquí definir la próxima fecha de grabación, pero creo que esto es importante, reconocer toda la parte científica, toda la parte de la alimentación, todo esto, pero qué herramientas podemos nosotros prepararnos para definitivamente aceptar nuestro cuerpo, vivirlo desde nuestra percepción de ahora lo que somos y definitivamente aceptarlo y Honrarnos, abrazarlo. eso, honrarnos, Sí, exacto. celebrarnos, disfrutar. Amigas mías, llevamos décadas siendo esclavas del qué dirán y que tenemos que ayudar y que yo soy de última y que la mujer no puede. No, ya, ya, Es verdad. Así es. Fue lo que tú dijiste, es momento ya de tratarnos bien. Julie, ¿dónde te pueden conseguir? ok. Has hablado bastante de tu programa, Ujú. que, o sea, si alguien más quiere decir, ok, ya me voy de una porque yo necesito entrar de Vamos lleno con con todas, esto. claro. Bueno, Vamos. yo soy más activa en Instagram, es el que me gusta, Ujú. entonces es Julie, Julie, de Venezuela 2.0, porque yo soy como que vamos a tu versión 2.0, vamos a Tuning. Me encanta. ajá. Y ahí en mi bio, en mi link tree, vas a poder dejar tu información para más información acerca de mi programa. Se llama 40 más o menos, precisamente porque la perimenopausia puede incluso comenzar mucho antes de los 40. Entonces, es eso, 40 más o menos que incluye a todo el mundo. Y ahí trabajo con todos estos temas para darte como que las herramientas y dejarte lista, educada, empoderada para manejar la siguiente década o más que te viene. Contenta y feliz. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Punto de Encuentro y este en particular tiene segunda base. Ay, Nos vemos chévere. Mil pronto. gracias, niñas. Un Un beso. abrazo.